Pues ya estamos de nuevo. Pedro Sánchez tiene una serie de compromisos internacionales y no puede sacarlos adelante con sus socios de gobierno. Sí, lo del gasto en defensa. Europa ha decidido invertir 800.000 millones de euros en su propia defensa militar, que no sabemos si va a ser suficiente, si llega a tiempo y si en algún momento puede ser operativa, porque quienes saben de esto dicen que, por ejemplo, armar un auténtico ejército coordinando a todos los países, pues puede llevar hasta una década. Imagínense lo que en ese tiempo puede hacer la Rusia de Putin. Bueno, pero lo cierto es que a España le toca de esa cuota al menos un esfuerzo similar a incrementar hasta el 2% la inversión, 2% del Producto Interior Bruto, la inversión y gasto militar. Eso es lo que Sánchez ha tenido que suscribir de alguna manera ante von der Leyen y compañía, que han pasado de hacer una política infantil, de menores de edad, de dedicarse a poner, pues no sé, tapones en las botellas de plástico que no se caigan, a enterarse de que Estados Unidos ha dicho no os sigo pagando vuestra defensa para que además me estéis constantemente insultando. Bueno, pues ha pasado de eso a tener que enfrentarse a la posibilidad de que en la nueva geopolítica mundial no pinte nada y se enfrente como mínimo al riesgo de una Rusia expansionista. Pero claro, ¿cuál es el problema ahora? Pues que para subir esa inversión militar hasta un 2% del Producto Interior Bruto, Pedro Sánchez necesita aprobar unos presupuestos o necesita tener el apoyo de un Parlamento que no tiene. Porque vamos a ver, si todo depende de un partido como Podemos, que está más cerca de Hamás que de Israel, que ha pedido que España se salga de la OTAN, como en los años 80, que dice además que no hay que gastar ni un duro más en defensa y que hay que expulsar a los americanos de las bases aéreas, ¿cómo vas a lograr que te apoye para esto? Por no hablar de Bildu, un partido al que le preocupan mucho más las armas de la OTAN que las armas de ETA, o de Esquerra Republicana de Cataluña, e incluso de Sumar, que tiene dudas de cómo compadecer ese discurso antibelicista infantil con la realidad de un gobierno que tiene que gastar más en defensa. Y ante eso, ¿qué se le ha ocurrido a Sánchez? Pues lo de siempre. Nunca informan el Parlamento de cuestiones internacionales. Acuérdense del regalo a Mohamed VI del Sáhara, sin haberle informado oficialmente al rey y en contra de la decisión del Parlamento, y vaya casualidad, unos meses después de que se supiera que había sido él espiado probablemente por la inteligencia marroquí. Y acuérdense también de la propia gestión del conflicto con Ucrania y Rusia y del encaje de España en esa jugada. Tampoco informó. Se cogió un tren, el que no se coge para ir a Valencia a un mitin, se cogió un tren, se fue hasta Ucrania y ha ido haciendo lo que quería. Entonces ahora, claro, ¿cuál es el problema? Pues que necesita la oposición, y como a la que no quiere ver, a la que desprecia, a la que insulta, pero la necesita, y que ha abierto una tramposa ronda de contactos que, entre otras cosas, incluirá una reunión con Feijóo que no se produce desde diciembre de 2023, que es impresionante. Esto no se ha visto nunca en ningún país democrático. Bueno, y de esa ronda de contactos quiere excluir además a Vox por sus posiciones, que es verdad que hay una contradicción entre su defensa de Donald Trump, que nos está poniendo aranceles a Europa que perjudican al campo español, y su discurso de oposición a las políticas arancelarias de Bruselas con el campo español, el sector primario y en general con todo, que por cierto son bastante peores que las de Washington. Hablamos siempre de los aranceles americanos, pero ¿y los aranceles españoles? ¿Y los aranceles europeos? ¿Y la carga fiscal que le ponen a toda actividad económica con distinto tipo de excusas? Pero vamos, aunque esa contradicción exista en Vox, que el presidente del gobierno quiera poner un cordón sanitario que no le pone a Bildu, que no le pone a Esquerra, que no le pone a Junts, a los que les debe la presidencia, es lamentable. Entre otras cosas porque Pedro Sánchez no tiene ningún problema en entenderse con Víctor Orbán, el húngaro, para hacer de Teresa Rivera, la desaparecida de la Dana, su vicepresidenta segunda en el Consejo Europeo. No picará la oposición, supongo. Ha estado bien el PP en rechazar ese cordón sanitario para Vox, y seguramente lo que haga el Partido Popular es esperar a que Sánchez se retrate en su minoría con sus propios socios, algo definitorio de un gobierno Frankenstein que nada más queda unido por los intereses y cambalaches, pero no por tener un proyecto de país, para que, si eso fracasa por cuestión de Estado,
seguramente los populares, en fin, acaben apoyando esa elevación del gasto militar. Pero la realidad es que Sánchez es el presidente que más presume de su posición internacional en Ucrania, pero menos hace. Y la realidad es que por alguna estúpida razón de interés, una vez más personal, se quiere convertir en algo así como el gran rival de Donald Trump, lo cual es estratégicamente muy malo para España, porque nos sitúa en una diana que a buen seguro el presidente americano, cuando tenga tiempo, será capaz de ver. El resumen final es: todo lo malo que hace en España, donde se regalan las políticas migratorias a un partido de tintes xenófobos con los españoles, como para no serlo con los de fuera, todo lo malo que hace, dándole a Bildu la capacidad de firmar a pachas la ley de memoria histórica o de reformas legales para que los etarras salgan de la cárcel, todo lo malo que hace con Esquerra, aceptando condonar la deuda y progresar en la recreación de un Estado propio en Cataluña, también lo está haciendo en el mundo. No pintamos demasiado en Bruselas, nos enfadamos con los Estados Unidos y oigan, ¿no será que estamos mirando demasiado hacia China? No sé si Pedro Sánchez puede ser presidente del gobierno de España mucho tiempo, pero que está jugando a ser el gran líder de la Internacional Socialista, sí, y eso es para llevarse las manos a la cabeza.